Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el honor y el placer de entrevistarme, de platicar un ratito con el doctor Gustavo Ortiz Millán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar a platicar un ratito con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y miren, les voy a presentar un poquito al doctor. Él es licenciado y maestro de filosofía por la UNAM. Es doctor en filosofía por la Columbia University de Nueva York. Es miembro del Colegio de Bioética. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Ha publicado los libros La moralidad del aborto en el 2009 y Aborto, Democracia y Empoderamiento en 2014. Es docente del UNAM y recientemente acaba de salir publicado una compilación que él hizo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama COVID-19 y Bioética. Doctor, pues nuevamente bienvenido, muchas gracias y pues estamos aquí para platicar, bueno, de muchas cosas porque todo esto de la bioética da para mucho, muy sabroso, una charla muy sabrosa. Pero Estupendo. antes de comenzar, me gustaría platicar un poquito sobre usted. Eh, ¿De dónde es el doctor Gustavo Ortiz? Yo soy originario de la Ciudad de México. Sí, aquí nací y aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Oh, genial, en la capital. ¿Y qué recuerdo cuando piensa en su infancia, en su adolescencia, como un recuerdo ahí como que, quizá no el más bonito, pero el de los que llegan primero ahí a su recuerdo? Eh, es complicado eso, pero yo recuerdo haber tenido muchos intereses. Bueno, me interesaban muchas cosas y era difícil cuando yo era niño, pensaba en que iba a ser eh, en distintas profesiones. Creo que nunca pensé que iba a dedicarme a la filosofía. Creo que no tenía ni siquiera idea de qué era eso de la filosofía. ¿Sí? Pero a la hora que tuve que decidir por una carrera, eh, pensaba yo en que me iba a dedicar, tal vez me gustaba mucho la literatura y me gustaba mucho la historia y me gustaba la economía y me gustaban también las ciencias naturales. Y, y afortunadamente me di cuenta de que la filosofía tenía que ver con todas. Entonces era el modo más eh, fácil de no renunciar a todas las disciplinas que me interesaban. ¿Sí? Y creo que por eso terminé estudiando filosofía. Fue una de las razones. ¿Sí? Y creo que no me equivoqué porque me siguen interesando muchas cosas que me interesaban ya desde niño y no renuncio a ellas. De hecho, tal vez uno de mis problemas en la vida sea que soy muy disperso. Y fácilmente me intereso por muchas cosas. Entonces, si nos ponemos a platicar sobre cuestiones de animales, me interesarán. Y si platicamos sobre cuestiones de economía, también me van a interesar. ¿Sí? Pero eso es un problema cuando uno se dedica a la filosofía, sobre todo en una época en donde hay muchísima especialización. ¿Y cómo es que ya cuando descubre esta conexión que tiene la filosofía con todos los saberes y ya en la filosofía, cómo es que hace ese clic con, sobre todo la bioética, que es lo que le llega a decidirse o a especializarse dentro de todos estos placeres por la bioética? Eh, Cuando estudié filosofía, la licenciatura en filosofía en la facultad, yo no tenía idea de qué era la bioética. No había cursos de bioética. Muy poca gente se dedicaba a esto. Y en algún sentido, era una disciplina que estaban haciendo en nuestro medio. Y yo más bien pensaba en dedicarme a cuestiones de filosofía política y me interesaban los clásicos. ¿Sí? No sé, desde Maquiavelo, Hobbes, eh, me interesaba mucho Spinoza, Locke, Rousseau, toda esa tradición que va hasta Hegel y Marx. Eso es lo que más me interesaba. Eh, pero luego descubrí que en realidad yo no quería terminar haciendo eh, estudios como de historia de la filosofía.
y, y pensé que me interesaban otros temas dentro de la filosofía. Me interesaba, no sé, el tema de la acción y de la racionalidad, y me interesaban algunos otros temas de ética, ¿sí? Y entonces di el salto hacia esos temas, ¿sí? Y mi camino ha sido largo, sí, porque me han interesado los temas más teóricos de la ética, sí. O sea, de esos temas de lo que muchos llaman metaética. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la moralidad? ¿Sí? Si la moralidad es relativa o hay objetividad en la moralidad. eh, ¿Cuál es la naturaleza de nuestros juicios morales? Si tienen valores de verdad o no, etcétera. Eso me ha interesado muchísimo, ¿sí? Y, y de algún modo me sigue interesando y sigo escribiendo sobre estos temas más abstractos de la ética, pero hubo un momento en que, en que pensé que quería hacer alguna contribución a la sociedad y que lo mejor que podía hacer era, pues, abordar algunos de estos temas que se discuten tanto eh, en, eh, en el espacio público. Y mi oportunidad para hacer eso, y cuando realmente brinqué de la silla y dije, yo puedo contribuir a esto, fue con la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el año 2007. Ahí pensé que tenía cosas que decir y que podía en algún sentido contribuir al debate público, ¿sí? Y bueno, eh, ya ahí me enganché con la bioética. Y vaya que dijo muchas cosas. Ahorita vamos a entrañar todo lo que dijo, sobre todo en la moralidad del aborto. Y bueno, ya llegamos a como que a cómo va entrando usted a la bioética, toda esta parte. ¿Y qué podría decir la pregunta del millón? ¿Quién es Gustavo Díaz Millán? ¿Quién es Gustavo Ortiz Millán? Es, es un, eh, es un filósofo que piensa que la filosofía puede ser útil y puede contribuir a discusiones en muy diversos ámbitos. ¿Sí? Que los filósofos, como filósofos, desde un punto de vista filosófico, podemos contribuir a la discusión social de temas como pueden ser el aborto, temas de reproducción asistida o temas de política también, que podemos contribuir a, al cambio social. ¿Sí? Hay muchas cosas que debemos cambiar, y creo que los filósofos hemos perdido relevancia en la discusión pública cuando uno voltea alrededor a ver quiénes están participando y a quiénes escucha. ¿Sí? Vemos en realidad muy pocos filósofos, y, y eso es una pena, porque creo que hace falta escuchar más el punto de vista filosófico acerca de muchos de estos temas. ¿Sí? Finalmente, los filósofos somos especialistas, entre otras cosas, en argumentación. ¿Sí? Y, y muchas veces escuchamos tan malos argumentos en la discusión pública, y que los filósofos podríamos decir, hey, este argumento tiene problemas, ¿sabes? Y aquí están los problemas, y eso que se está diciendo no se sigue. ¿Sí? Esa es una de las contribuciones que podemos hacer. Podemos ayudar a clarificar conceptos. ¿Sí? Eh, Porque a veces se usan los conceptos de modos muy ambiguos, muy oscuros. ¿Sí? Y podríamos nosotros tratar de ayudar en ese sentido. ¿Sí? O sea, desde un punto de vista filosófico, podemos contribuir a la discusión para ayudar a cambiar esta sociedad,
eh, y que cambie en un buen sentido. ¿Y por qué cree que los filósofos nos hemos alejado de la escena pública? ¿Qué es lo que ha pasado? Ay, es una pregunta interesante, pero eh, creo yo que se debe a muchas razones. Una es, eh, hemos dejado de participar en la vida pública. Sí, muchas veces algunos de los filósofos que han participado en la vida pública lo han hecho ya no como filósofos, sino han dado el brinco y a la política, ¿no? Y ha habido una historia de muchos filósofos que dejaron de ser filósofos y se convirtieron en funcionarios públicos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, en parte se debe también a un desconocimiento que hay por parte de la sociedad acerca de qué es la filosofía, ¿no? O sea, cuando yo digo que hago investigación en filosofía, la gente se queda así como que, ¿y qué investigas? ¿No? Y entonces, bueno, pues tengo que entrar a debatir eso. Algo que los científicos, eh, quienes hacen ciencias naturales, han sido muy exitosos, ha sido en divulgación de la ciencia. Creo que los filósofos no nos hemos preocupado por eso y ha habido pocos canales para hacer divulgación de la filosofía. Por eso yo celebro que haya un espacio como Filocharlando que trata de hacer esto. Está buenísimo. Deberíamos de hacerlo más. ¿Sí? Y deberíamos de aprender. eh, y así como hay programas de posgrado incluso para hacer divulgación de la ciencia, pues deberíamos nosotros de aprender de los científicos y hacer divulgación de las humanidades. ¿Sí? Tal vez incluso en otras áreas de las humanidades, otros han sido más exitosos en eso. Tal vez los historiadores, por ejemplo, ¿sí? O quienes se dedican a cuestiones de literatura. Los filósofos no tanto, no ves muchos espacios, muchas revistas de divulgación o espacios en revistas o en medios masivos dedicados a la filosofía, ¿no? A explicar argumentos, a explicar las teorías de los filósofos, etcétera, ¿sí? Últimamente lo estamos viendo más, ¿sí? Pero pienso en cosas que nos vienen de fuera. Por ejemplo, ahora es común ver en los puestos de periódicos libros de divulgación de la filosofía, ¿no? Libros sencillos que te explican las teorías de los grandes filósofos. Eso es buenísimo. ¿Sí? Eh, pero entonces nosotros deberíamos de hacer más por eso. ¿Sí? Eh, hemos perdido el lugar que teníamos, pienso yo, en hace 50 años. Tú ves quiénes estaban en el Colegio Nacional en ese momento y había cualquier cantidad de filósofos. Hoy en día no hay uno solo, ¿no? Eh, entonces, hemos perdido espacios los filósofos y creo que tenemos que trabajar más para recuperarlos. Tal vez eso también se deba a la misma naturaleza del quehacer filosófico hoy en día, que nos pide una gran especialización. Entonces hay gente que se especializa muchísimo en una teoría, ¿no? Y que estudia la filosofía de un filósofo del pasado, y eso es lo que sabe, y ya no lo saques de ahí porque tal vez no sabe bien de qué van la discusión en otros ámbitos, ¿no? Pero la dinámica misma de la academia nos ha llevado a eso, ¿sí? A que nos especialicemos en un grado pues que yo creo que no es sano. Pero bueno, no sé, es una pregunta compleja y requiere tiene muchas aristas. Estas son algunas, pero supongo que podríamos seguir hablando de esto Y por bueno, mucho rato. Sí. ahora hagamos un ejercicio al pasado y estamos en 2017, en 2007.
se despenaliza el aborto en Ciudad de México y usted dice que hubo ahí como que ese llamado a que usted tenía que hacer un aporte a la sociedad. Yo le comentaba antes de iniciar a grabar que hay algo que siempre en los grupos feministas se debate mucho, es que si el hombre tiene que tener una voz o una participación en temas de derechos de la mujer, del aborto, de cosas de este estilo. ¿Cómo es que Gustavo, un hombre, decide aventarse al ruedo de hablar del aborto, planteando estas dos cuestiones ya lo abordaremos más adelante de los liberales, los conservadores y toda esta cuestión, pero cómo es como no es ese temor o cómo sí hablar como hombre sobre temas de mujer? Bien, a ver, llegamos al 2007 después de varias discusiones previas, ya desde los años 90. Hubo varios intentos en algunos estados, en Chiapas en el 93, por ejemplo, de una despenalización del aborto. Eh, Luego hubo modificaciones a partir de la ley Robles en la Ciudad de México, en el que se homologan los criterios, la- las, las causales que se contemplaban en el Código Penal del entonces Distrito Federal para hacerlas similares a las de los otros estados. ¿Sí? Eh, en el 2003 vuelve a haber la discusión. ¿Sí? De hecho, en el 2000 sucedió algo interesante cuando llega Vicente Fox a la presidencia y se trata de echar para atrás eh, la causal por violación en el estado de Guanajuato. Se trataba de penalizar a mujeres que habían sido violadas y que querían tener acceso a un aborto que en ese momento era legal, ¿no? Y entonces los conservadores, con el triunfo de Fox, se sintieron muy envalentonados y decidieron echar para atrás incluso esa causal, ¿no? En ese momento que yo estaba haciendo mi doctorado, fue la primera vez que dije, uy, creo que podemos, como filósofos, argumentar y decir algo en torno a esto, ¿sí? Porque hay argumentos desde un punto de vista moral para oponernos a este tipo de medidas, de penalizar a mujeres que han sido violadas, ¿sí? Eh, y entonces empecé a escribir, pero mucho más claramente cuando pasa la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el 2007. Inmediatamente el gobierno federal de Felipe Calderón trata de echar para atrás la ley y se van a la Suprema Corte y argumentan por la inconstitucionalidad de esta reforma. Y entonces yo dije, bueno, no podemos permitir que esto se eche para atrás. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo dije, y los filósofos tenemos un montón que decir, pero yo volteé a mi alrededor y yo no vi a nadie diciendo nada. Yo no vi a nadie que desde un punto de vista filosófico estuviera escribiendo, estuviera argumentando. Entonces dije, bueno, pues si nadie lo hace, lo haré yo. Eh, Creo que acá se manejaban un montón de argumentos y muchos me parecían malos argumentos, argumentos falaces. Me parecía que se podía simplemente hacer un ejercicio de clarificación conceptual y argumentativa y decir, hey, este es un mal argumento, lo que está diciendo esta gente son falacias. ¿Sí? Eh, por eso empecé a escribir y este libro de la moralidad del aborto fue simplemente eh, recopilar muchos textos que escribí en ese momento que pensé que eh, que tenía sentido hacer esto para contribuir a un ejercicio de clarificación argumentativa y conceptual. Y ese fue el sentido de ese libro, ¿sí? Fue un poco un libro hecho al vapor, ¿sí? Cuando me encontraba los argumentos
de muchos conservadores, yo decía, no, a ver, esto hay que escribirlo y hay que derribar este argumento, ¿sí? Y en un primer momento el libro se iba a llamar algo así como Los argumentos del aborto, ¿sí? Porque ese era el sentido, era mostrar las fallas argumentativas que tenía el discurso que se oponía a la despenalización del aborto en la ciudad, ¿sí? Eh, y entonces empecé a hablar en foros y empecé a publicar en periódicos y en revistas. Y la reacción fue muy buena. Y la reacción sobre todo de las feministas, fue, fue buenísima. Se me acercaron y me dijeron, oye, qué bueno que hay alguien que desde la academia está contribuyendo con nuestra causa. Porque, y esto me lo dijeron varias, sentían que desde la academia había habido un alejamiento y había habido como cierto desprecio por muchas de estas causas. Como que los académicos no se quieren meter a hacer activismo, quieren muchos seguir en su torre de marfil, ¿sí? Eh, y entonces lo agradecieron muchísimo. Y cada vez que yo he participado con ellas o con otros grupos de activistas, eh, agradecen que haya gente en la academia que contribuya con argumentos a las discusiones públicas sobre estos temas que les interesan. Entonces, muchas veces después de esa experiencia me han llamado para otros debates, ¿sí? Y, y he participado en debates en torno a la legalización de las drogas y en torno a los derechos de los animales, etcétera. Siempre empujado por gente que dice, hey, tú puedes contribuir, puedes decir algo, ¿sí? Y yo digo, yo de esto no sé mucho. Y al final termino diciendo, ¿no? Y al final termino enganchándome en estos temas. ¿Sí? Eh, bueno, esto era en torno a la primera parte de la pregunta, ¿no? En torno a la segunda, la cuestión de si como hombre eh, de, a ver, pensé en dos partes de la pregunta. Una es, eh, ¿cómo toman las feministas esto viniendo de un hombre? ¿No? Ujú. Y eh, de nuevo, creo que lo agradecen mucho. Creo que uno como hombre puede ser aliado de la causa feminista. Creo que es una causa que le compete en primer lugar a las mujeres y que las mujeres tienen que dar esa batalla. Pero eso no implica que uno no pueda apoyarlas y y que uno no pueda ser feminista. Yo creo que un hombre puede ser feminista, ¿sí? A mucha gente le parece esto muy extraño porque piensan, no, un hombre no puede ser feminista, no sé, es como si un empresario fuera marxista, ¿no? Algo así. Hay como una contradicción en términos. Eres parte del grupo opresor, ¿sí? Eh, Sí, pero yo creo que uno puede contribuir a que eso cambie. Finalmente, el feminismo es una teoría que dice, que habla de la igualdad entre hombres y mujeres y hace una crítica de las instituciones y de las prácticas en las que hay discriminación, hay desigualdad, etcétera, ¿sí? Y yo creo que si esto es el feminismo y uno acepta estas ideas, pues uno puede ser feminista, ¿sí? Eh, Entonces, yo creo que hay ahí como un malentendido, ¿sí? Y yo creo que hay que entrarle a estas discusiones, entre otras cosas, no solamente porque es en bien de las mujeres. Claro que es en bien de las mujeres,
pero es en bien de todos finalmente. O sea, que no haya discriminación hacia las mujeres, que las mujeres se les reconozcan derechos fundamentales, pues es algo que va a contribuir al bienestar de toda la sociedad. ¿Sí? Y yo quiero vivir en una sociedad más igualitaria, en una sociedad donde no haya eh, este tipo de discriminación o de formas de machismo, de sexismo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es una causa que le sirve a toda la sociedad. ¿Sí? O sea, eh, en parte luego pensando también en eso, en qué tipo de sociedad quiero. Por ejemplo, yo tengo una hija, pues ¿qué tipo de sociedad quiero que herede mi hija? ¿No? Sobre todo ella, siendo mujer. ¿Sí? Ahora, había esta otra parte de la pregunta en torno a cuál es el lugar que tienen los hombres en decisiones sobre la reproducción femenina, ¿no? De si un hombre tiene algo que decir y eh, podría intervenir en algún sentido bloqueando, por ejemplo, la decisión de una mujer que decide tener un aborto. ¿Sí? Que es algo que mucha gente se ha preguntado, ¿no? Que dicen, bueno, finalmente el, el bebé va a ser de los dos, ¿no? Entonces el hombre también debería de decidir si quiere o no quiere. A ver, una es que en realidad son poquísimos los casos de hombres que participan en la decisión, ¿no? Típicamente, o bien embarazan a la mujer y luego no se enteran que la dejaron embarazada, o la mujer va y los entera y entonces ellos desaparecen, que eso es muy común, y se desresponsabilizan y entonces le echan la culpa a la mujer y dicen, ah, ¿por qué no te protegiste? Porque fue tu culpa. eh, ¿Cómo sé que es mío? Además, ¿cómo sé que no es de otro? Este tipo de cosas. ¿Sí? O sea, que los hombres típicamente no asumen la responsabilidad. eh, y entonces son bien pocos los casos de hombres que dirían, bueno, sí, vamos a tenerlo, ¿no? Pero esa decisión debería de imponerse a la decisión de la mujer. Yo creo que no. Esto es un asunto que ha sido discutido, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Eh, Me parece que el caso de Casey contra Planned Parenthood. Y la Corte dijo algo muy sensato. Dijo, no, reconocer ese derecho del hombre sobre la mujer le da un poder inmenso al hombre sobre la mujer y sobre una decisión que le compete básicamente a la mujer. ¿Sí? Entonces, no podemos reconocer ese derecho. Esto es algo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, con la reproducción de la mujer y que va a afectar la vida de la mujer eh, de un modo muy importante si no se le permite interrumpir el embarazo. O sea, tener un hijo no es, como dicen muchos conservadores, no es una afectación temporal de 9 meses para que luego la mujer se deshaga del hijo, ¿no? Que lo dé en adopción. No, es mucho más significativo, va mucho más allá de eso, ¿no? Es algo que incluso si se diera esto de que la mujer lo diera en adopción, eh, tiene secuelas psicológicas importantes para la mujer. ¿Sí? Pero en la mayor parte de los casos, eh, las mujeres se quedan con los hijos, los crían y significa un cambio en cualquier plan de vida que hubieran tenido. ¿Sí? Me parece que es un modo muy injusto de penalizar a la mujer.
Y bueno, hablamos que la moral es subjetiva, puede ser subjetiva o no. ¿Y cómo, en este entendido de que la subjetividad de la moralidad, cómo hablar de moralidad del aborto? Quizá en una forma de balance de las posturas que plantea en el libro de a favor, en contra. Y sobre todo, creo que sería interesante cómo llega usted a esta liberal moderada postura que usted plantea que tiene sobre el aborto. Ok, a ver, parte de mi interés al entrar a la discusión sobre el aborto fue que yo escuchaba a cantidad de gente que estaba por la despenalización, ¿no? Que normalmente se les llama liberales o pro elección, diciendo cosas como que el aborto no es una cuestión moral, el aborto es una cuestión de salud pública. ¿Sí? El aborto es una cuestión de derechos, no es una cuestión de moralidad. Y yo escuchaba eso y pensaba, entiendo de dónde vienen, entiendo por qué argumentan en ese sentido, porque ponerlo en términos morales para ellos es como ponerlo en términos religiosos. Entonces, ellos no quieren eso, entonces insisten en que el aborto no es una cuestión moral. Pero yo creo que esta es una mala comprensión de lo que es la moralidad. ¿Sí? Porque el que sea una cuestión de salud pública y el que sea una cuestión de derechos hace que, por lo mismo, también sea una cuestión moral. ¿Sí? Es decir, el que tenga las consecuencias que tiene la penalización del aborto en términos de morbilidad y mortalidad materna, el que muchas mujeres terminen eh, con, en hospitales o arriesgando su salud y su vida, lo convierte en una cuestión moral. ¿No? Entonces hay argumentos que la gente usa, ¿sí? Y la gente habla acerca de, bueno, pero piensa en las consecuencias negativas que tiene la penalización y cómo las mujeres arriesgan su vida en abortos clandestinos, en abortos inseguros, ¿eh? Eh, arriesgan su salud y su vida, ¿sí? Y además la ley no parece tener ningún efecto disuasorio porque finalmente una mujer está dispuesta a arriesgar todo esto para no tener ese hijo, ¿sí? Eh, entonces, todo eso tiene una dimensión moral. Y la cuestión de que sea un asunto de derechos también es una cuestión moral, porque estamos hablando acá de derechos morales, es decir, derechos que no han sido legalmente reconocidos por los códigos jurídicos, ¿no? O sea, este derecho a interrumpir el embarazo hasta ese momento no había sido reconocido en el país eh, como un derecho legal, no estaba en los códigos. Entonces, eh, tenemos que hacer esta distinción entre, por un lado, derechos morales, o sea, derechos que tienen una justificación moral suficiente como para que sean reconocidos legalmente, ¿no? Y esos son otros, los derechos legales. Entonces, hacemos esa distinción, ¿sí? Es algo debatido esto en filosofía del derecho, tal vez no todos lo van a aceptar, ¿sí? Pero yo creo que para quienes hacemos bioética es una distinción crucial. La distinción entre derechos morales y derechos legales. ¿Sí? Entonces, todo esto es una discusión moral. ¿Sí? Y entonces, mi alegato era decir, hey, dense cuenta de que si tomamos un punto de vista moral, hay argumentos morales muy poderosos para argumentar por la despenalización del aborto. ¿Sí? Entonces, no sean tontos. No digan esto de que no es una cuestión moral. Es una cuestión moral y los argumentos están de nuestro lado. ¿Sí? Eh, entonces, ese fue el espíritu que me motivó a entrar a esta discusión, ¿no? Y también criticar este punto de vista según el cual la moral es algo subjetivo. O sea, tú tienes tu moral, yo tengo la mía, tú tienes tu punto de vista. El aborto está mal para ti, esa es tu verdad, yo tengo la mía.
Yo creo que esto es un error. Ver la moral así, la moral eh, no es subjetiva. ¿Sí? No es subjetiva como son subjetivos los juicios de gusto, por ejemplo. ¿Sí? Ok, a ti te gusta el café, a mí no, y punto, se acabó la discusión, ¿no? No, no. La moral, cuando uno dice, yo estoy a favor de la penalización o en contra de la penalización, lo que sigue es, bueno, vamos a entrar a dar razones. Y muchas de estas razones son razones objetivas. ¿Sí? O sea, el que haya un daño a la vida de las mujeres, el que, eh, el que la penalización cause un montón de sufrimiento innecesario, que tenga consecuencias horribles a nivel de la mujer, del bebé si es que nace, de la sociedad, eso es objetivo. ¿Sí? El que haya violaciones a los derechos humanos de las mujeres, eso es objetivo. ¿Sí? Entonces, no, la moral no es subjetiva. ¿Sí? Si fuera subjetiva, entonces no tendría sentido entrar en este tipo de argumentaciones. ¿Sí? Eh, entonces, también era parte de la idea de, de, de la idea que yo tuve al entrar a argumentar en este libro acerca de la moralidad, ¿no? Es decir, no, se equivocan quienes piensan que la moralidad es subjetiva en ese sentido. Hay hay una paradoja, un dilema que se plantea en el libro, que lo plantea usted en el libro de la moralidad de aborto, que me vino mucho a la cabeza el dilema este ético de cuando el ferrocarril y tres personas contra uno y a cuál inclinarte. Cuando habla usted de a quién salvar, si unas probetas con óvulos fecundados, a un bebé en una situación determinada. ¿Cómo podríamos afrontar jugando con estas paradojas, con estos dilemas, si esos óvulos fecundados quizás son míos, tienen mis espermas, o si ese bebé es de un familiar? O sea, quizás haciendo este paralelismo con el dilema ético del ferrocarril, ¿cómo podríamos argumentarlo y cómo podríamos manejarlo? Porque me pareció, cuando lo estaba leyendo, me pareció así de boom, o sea, fue, fue un, fue un dilema muy, muy interesante que en lo personal me encantó. A ver si la idea en realidad no es mía, viene es una idea que se ha venido discutiendo en los debates en torno al aborto. Eh, y tiene que ver con que muchos conservadores, mucha gente en el bando pro vida, dice, a ver, tú podrás decir lo que quieras acerca de las consecuencias y de las violaciones de los derechos de la mujer, pero cuando, a partir del momento de la concepción, ya tienes ahí una vida humana que es valiosa. Tienes una persona que tiene el derecho a la vida. Entonces, velo como quieras, pero terminar con esa vida es un asesinato y eso está mal. ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir alguien en el lado pro vida. ¿Sí? Entonces, claro, la discusión en ese momento se centra en, a ver, uno, ¿de veras? Nadie duda que esas células nuevas de ese cigoto sean vida humana. Eso no lo podemos negar, ¿no? O sea, tiene el código genético de la especie. ¿Sí? Son células que surgieron a partir eh, de miembros de la especie Homo sapiens. Sí, ok. Pero simplemente tener el código genético de la especie no le da valor, ¿no? Eh, yo recuerdo a, mi, a mi colega eh, en el colegio de bioética, finado ahora el doctor Rubén Lisker, que se burlaba un poco de esta posición y decía, a ver, pero cuando yo me rasco, estoy matando algunas células de mi piel y son células que tienen el código genético de la especie, que llevan el genoma.
¿Eso las hace personas? Pues parece que no, ¿no? Parece que entonces rascarse sería algo inmoral y sería un asesinato, ¿no? Vamos, él básicamente se estaba burlando de esta posición, estaba haciendo la reducción al absurdo de esta postura. Que bastaría con que la célula tuviera el código genético para, para tener valor moral y ser una persona. Bueno, eh, en general no pensamos que ser miembros de una especie dé valor moral a la especie. ¿Sí? Todos los seres vivos son miembros de una especie, entonces eh, todavía tendríamos que explicar por qué ser miembros de esta especie da valor moral, ¿no? Y alguien podría insistir y decir, no, 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 es que son miembros de la especie Homo sapiens. Bueno, de nuevo, ¿por qué ser miembro de la especie Homo sapiens da valor moral? ¿No? Hay que explicar por qué, de dónde viene esto del valor moral. Ahora, la discusión se centra en torno al concepto de persona, porque el concepto de persona es lo que engloba toda esta discusión en torno al valor moral. ¿Sí? Porque pensamos que las personas tienen un valor moral diferente al del resto de las cosas. Otros seres vivos, cosas, etc. Pero ¿qué es una persona? ¿Sí? Y aquí hay un montón de teorías. Pero en general, todas las teorías están de acuerdo en decir que una persona es una entidad de la que podemos predicar propiedades psicológicas o mentales. O sea, algo así como la conciencia. ¿Sí? Todas las teorías, todas las que podemos nosotros recorrer a lo largo de la historia de la filosofía, todas dirán, bueno, mira, una persona, pues por lo menos conciencia, o autoconciencia, aunque normalmente tenemos un concepto más rico de persona y pensamos que los que se requiere tener capacidad lingüística, racionalidad, autonomía, etcétera, para ser persona, ¿no? Pero claro, decir cada una de estas cosas establece la vara en un lugar diferente. Pero bastaría con decir propiedades mentales, ¿sí? Que es lo mínimo que podemos, donde podemos poner la vara, ¿sí? Para que un cigoto o un embrión no calificara como una persona. ¿Sí? Ahora, esto además se refleja en nuestra valoración de los cigotos y de a quienes sí consideramos personas, ¿no? Entonces, este experimento de pensamiento que tú mencionabas, Miguel Ángel, va en el sentido de decir, a ver, si crees que un cigoto vale tanto como una persona, porque es una persona, ¿sí? ¿Qué sucede si tenemos en un laboratorio, dice este experimento de pensamiento, tienes un conjunto de probetas donde tienes, y tú determina el número, ¿no? Pueden ser 5, 50 probetas con óvulos fecundados. ¿Sí? Y por otro lado tienes un bebé ya nacido. Y de pronto tú estás solo en el laboratorio, se inicia un incendio y dices, ¿a quién salvo? Nada más puedes salvar o bien al bebé o bien las 50 probetas, ¿no? Es imposible que salves a los dos, a las 50 probetas y al bebé al mismo tiempo, ¿no? ¿A quién salvas? Según esto, si somos consistentes con la teoría de que los óvulos fecundados son personas, tienes 50 personas de un lado y un bebé del otro. O sea, 50 contra 1. Parece que si seguimos esta lógica deberíamos de salvar a las 50 probetas. Pero claro, esto va contra el sentido común. Pensaremos que si haces eso eres un monstruo moral, ¿no? ¿Cómo dejaste morir al bebé? Obviamente a quien hay que salvar es al bebé, no las probetas. Entonces,
Esto nos muestra que en realidad no consideramos que esos óvulos fecundados sean personas. ¿Sí? Quien es persona es el bebé. ¿Sí? Porque ya tiene conciencia, porque ya, eh, no sé, tal vez tiene incluso autoconciencia, porque ya nació y porque eso hace que lo consideremos que es una persona. ¿Sí? Eh, no quiero dejar de mencionar que esta semana, el, el martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dio un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y declaró que es inconstitucional la penalización del aborto. ¿Sí? O sea que va contra la Constitución que en un código penal se penalice, se criminalice a las mujeres. ¿Sí? Entonces, dijo, a partir de ahora, ningún juez podrá juzgar a una mujer por haber tenido un aborto. ¿Sí? Y por primera vez también le entraron a la discusión acerca de qué es una persona. Y los ministros, que hace años, en el 2007, habían sido renuentes a entrarle a esta discusión acerca de qué es una persona, porque es comprensible, digo, la Suprema Corte la queremos para proteger nuestros derechos, para discusiones acerca de constitucionalidad, no para discusiones metafísicas acerca de qué es una persona. Pero con todo, le entraron a la discusión y dijeron, eh, eh, más o menos lo que hicieron fue descalificar a las posturas que piensan que ahí ya hay una persona, que cuando tenemos un embrión ya hay una persona. ¿No? Incluso si reconociéramos que ahí hay una persona y que tiene derechos y que hay algo así como un derecho a la vida desde la concepción, cosa que también, por cierto, hace unos días la Corte le entró a esa discusión y dijo, a ver, todos estos estados que se metieron a modificar sus constituciones estatales para meter en el artículo, en el primer artículo de la Constitución, que su Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción, ¿sí? Eso también es inconstitucional. Y más vale que lo vayan quitando. ¿Sí? Porque esto también va en contra del reconocimiento de los derechos de la mujer, de quien no tenemos ninguna duda de que es una persona. ¿Sí? Entonces, eh, dijeron, bueno, eh, el embrión no es una persona. ¿Sí? Pero yo decía, incluso si reconociéramos que es una persona y que tiene derechos, ¿sí? Yo entiendo lo que la Corte hizo en el 2007 como un ejercicio de ponderación y dijeron, aquí tenemos dos derechos en conflicto. No, no nos metamos a discutir si el embrión es una persona. Tiene derechos y la mujer tiene derechos, sin duda. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio de ponderación, de sopesar los argumentos de un lado y del otro, dijeron, eh, durante el primer trimestre, las primeras 12 semanas, el derecho de la mujer debe primar, pesa más. Y ya después de eso, podemos reconocer el derecho del feto en los siguientes trimestres. ¿Sí? Entonces, hicieron una concesión para un lado y para el otro. ¿Sí? Ahora ya directamente dijeron, no, no es una persona y debemos reconocer el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, porque hay una serie de derechos, ¿no? La gente ahora dice, ay, pero ¿en qué código se habla acerca del derecho al aborto? No, no aparece por ningún lado. O el derecho sobre el propio cuerpo, algo así. A ver, un momento. Este es un derecho que se deriva de otros muchos derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a las mujeres, como el derecho a la autonomía, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de la salud, etcétera. ¿Sí?
de ese conjunto de derechos derivamos los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales el derecho a interrumpir eh, un embarazo es uno de ellos. De hecho, el artículo 4 de la Constitución habla de que todos tenemos el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos que, que queramos tener, ¿no? Entonces, tenemos ese derecho. Este derecho a interrumpir un embarazo es un derecho que se deriva de todos esos derechos ya reconocidos en la Constitución y en tratados que México ha firmado y que están reconocidos en el artículo primero de la Constitución. Cuando entramos a estas discusiones del aborto, encontramos palabras como pro vida, pro muerte, y en su libro enfatiza un poco usted, o mucho más bien, sobre que pues, realmente no hay pro muerte o si hay pro vida. ¿Cómo, hacia grosso modo, cómo nos podría explicar estas dos partes de que las personas que están a favor de la interrupción legal del embarazo no es que estén, que sean pro muerte, como usted lo menciona? A ver, lo que ha sucedido con este debate, que es lo que sucede con muchos otros debates también, en donde se polarizan las posiciones. Y vivimos en un momento en que hay grandes polarizaciones en la sociedad, ¿sí? Mucho más que nunca antes, ¿sí? Ahora eh, vemos que la sociedad está polarizada entre conservadores, ¿sí? Y los otros, ¿no? Eh, y parte de esto, de esta polarización, lo que termina haciendo es que se termina caricaturizando al otro. La polarización no conduce a nada bueno. Conduce simplemente a posturas cada vez más irreconciliables y conduce a, no es conducente a que se dé el diálogo razonado entre estos polos, ¿sí? Entonces, no es raro que quienes se dicen a sí mismos pro vida terminen caricaturizando al otro y diciendo es que estos son pro muerte, ¿sí? No están a favor de la vida, qué sé yo, ¿sí? Y lo mismo también del otro lado, del lado pro elección, se termina caricaturizando a los otros, diciendo que son, no sé, una bola de fundamentalistas religiosos y que son incapaces de escuchar razones o de considerar el peso que tienen los derechos y las leyes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que está mal poner el debate en estos términos, en términos de, por un lado, pro vida y por el otro lado, el bando pro elección, ¿sí? No conduce a nada. Entonces, además, claro, ya el mismo, la misma etiqueta que ellos se han puesto como pro vida hace pensar que los otros, que quienes están a favor de la despenalización del aborto, pues serían como pro muerte o pro aborto. Y en realidad nadie está a favor del aborto, ¿no? O sea, esta pregunta de, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? No, nadie está a favor del aborto, ¿no? De lo que estamos a favor o en contra es de la penalización, de que se criminalice a las mujeres por practicarse un aborto, ¿sí? Pero es una situación que en la mayor parte de los casos, si no es que siempre, es indeseable. Nadie quiere que una mujer tenga que recurrir a un aborto, ¿sí? Y en general se recurre al aborto porque o bien hubo un desconocimiento de métodos anticonceptivos, que es muy común, ¿sí? Falta de acceso a educación sexual, a servicios de planificación familiar, ¿sí? Y entonces, bueno, parece como que la misma sociedad terminó orillando a las mujeres a llegar a esto, ¿sí? Pero vuelvo a este punto de que está mal ver la discusión en términos de a favor o en contra. Y, Porque además, cuando vemos la discusión, cómo se ha dado, y vemos que hay un abanico de posturas en torno
al aborto y cómo el aborto es un fenómeno complejo y cómo las distintas situaciones eh, requieren justificaciones diferentes, ¿sí? Y vemos que los puntos de vista de las posiciones morales de la gente no son de blanco o negro, sino todos estamos en medio de estos dos extremos y estamos en algún lugar en medio de eh, en este espectro, ¿sí? La mayor parte de la gente, por ejemplo, justifica que se realice el aborto cuando por la causal de violación. La mayor parte de la gente justifica el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando hay malformaciones genéticas y congénitas graves, ¿sí? Pero entonces ya nos movimos hacia el centro, ¿sí? Y ya cuando terminas aceptando que el aborto es justificable simplemente por, porque va en contra de los planes de la mujer y porque la mujer no quería tener ese hijo por las razones que fueran. Pueden ser porque ya no lo podía mantener, porque ya tiene otros hijos a los que atender, o simplemente porque no quiere en ese momento de su vida tenerlo. Ya te moviste mucho más hacia el lado liberal. Pero lo que vamos a ver, y estamos en un momento sumamente interesante en esta discusión, ¿sí? Lo que vamos a ver es que un cambio legislativo va a traer un cambio moral, ¿sí? Es decir, mucha de la gente que hoy en día está opinando, y el otro día salió una encuesta, no recuerdo si en El Economista o en El Financiero, salió una encuesta que decía que el 53% de la gente se opone a la despenalización del aborto. Bueno, hagamos esta misma encuesta de aquí a un año, a 2 años, a 10 años. Yo te aseguro que esto va a cambiar y que la aceptación del aborto, de la despenalización del aborto, va a crecer, ¿sí? Esto es algo que se ha visto en muchos otros países, ¿sí? Y vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo eh, de un día para otro van a disminuir los casos de mortalidad materna por aborto. Y esto ya es algo que es motivo de celebración. En esta polarización, quizá ya como una última pregunta, bien interesante algo, bueno, está la elección cuando es por ciertos casos o que tenga la libertad la mujer en este caso de elegir, pero ¿qué sucede cuando quizá llevado al extremo nos podemos topar con quizá más marcado en los jóvenes, en donde el aborto ya no es quizá incluso una elección, quizá no es ya una alternativa, sino ya es la alternativa, ya es como pues sí, ya si pasa, pues simplemente voy y aborto y ya está. Y se convierte, si no en un deporte, en una práctica, ya no quizá como en teoría la legislación lo planea, ¿no? Es una elección de la mujer para todas sus situaciones, pero no quizá en este extremo que pudiéramos incluso pensarlo como un poco monstruoso o algo así como, porque es un argumento que da o que se puede dar, por ejemplo, de la parte conservadora, de decir, bueno, es que esto va a orillar a hacerlo. Y sí lo ha orillado. Algunos jóvenes, sobre todo, ya lo ven como, ah, bueno, ya está, y ya es mi opción, ya no uso métodos, ya no uso nada, porque ya está su opción y ya está la alternativa. Ok, sí, sí, es un argumento que en efecto escuchamos del lado conservador y lo escuchamos desde hace ya muchos años, cuando decían, ah, la Ciudad de México se va a volver la capital del aborto, el paraíso del aborto, y la gente va a venir acá a tener abortos, ¿sí? Y las mujeres van a abortar por deporte, ¿sí? Bueno, yo quiero repetir algo que dijo la ministra Ríos Farjat esta semana. Dijo, ninguna mujer se embaraza para abortar. Y creo que eso es algo muy cierto, ¿sí? O sea, si llegas al extremo del aborto es porque te fallaron los métodos anticonceptivos, porque, o por, en muchos casos, lo que se ha visto cuando se instrumentó el programa de ILE, de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, lo que se vio es que muchas de las mujeres que recurrían a este servicio no tenían ningún conocimiento de métodos anticonceptivos, ¿sí? Porque vivimos en un contexto donde
la educación sexual está muy mal vista, donde mucha gente, la misma gente que se opone al aborto, se opone a la educación sexual. ¿Sí? Entonces, no se da educación sexual, no hay programas de planificación, todo es en secreto, todo es bajo la mesa, etc. Entonces, la despenalización lo que permite es que se instrumenten campañas de educación sexual, que haya mayor conocimiento de métodos anticonceptivos, y uno de los requisitos del programa de ILE en la Ciudad de México era que todas las mujeres que fueran a practicarse una ILE tenían que salir con información sobre métodos anticonceptivos. ¿Sí? Y se vio entonces, de nuevo, que muchas ignoraban todo acerca de esto. Ahora, también algo que se ha visto en el caso de la Ciudad de México, contra esta opinión de muchos conservadores de que las mujeres ahora van a abortar por deporte, etc. Hemos visto que a partir de que hay mayor acceso a métodos anticonceptivos y a planificación familiar en general, vamos a ver, y creo que esto lo vamos a ver a mediano o largo plazo, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, que tal vez si llega a crecer un poquito el número de abortos que se realizan en el país, y ahora algo que vamos a poder saber es cuántos abortos se realizan, porque hay estimaciones, pero no tenemos eh, datos que podamos decir que O tenemos son otros ciertos. datos, ¿no? Sí, no podemos tener datos porque es un fenómeno clandestino, entonces no hay modo de saber. ¿Sí? Algo que pasó en la Ciudad de México es que por fin empezamos a saber cuántas mujeres abortaban, cuál era su situación socioeconómica, su estatus marital, etcétera. ¿Sí? Entonces vimos, uno, que la mayor parte de las mujeres que tenían un aborto no eran como las pintaban los conservadores, o sea, no eran, sabes, así como chavas irresponsables que no se cuidaron, que nada más abrieron las patas y esas cosas que dicen los conservadores, ¿no? Ahora que asuman su responsabilidad y qué sé yo, si estuvieron de calientes, entonces que asuman su responsabilidad, ¿no? Ese tipo de cosas que vemos en las redes sociales, etcétera. No, nos enteramos de que muchas eran amas de casa, gente casada y con hijos, ¿sí? Que ya no querían tener más hijos, que les había fallado el método anticonceptivo, ¿sí? O que tenían alguna situación muy complicada y por distintas razones no querían tener más hijos, ¿sí? Eh, pero algo interesante que aprendimos es que contra lo que decían los conservadores de que ahora las mujeres van a abortar por deporte, el número de reincidencias es bajísimo. No llega, vamos, si digo el 5% ya estoy exagerando, no llega ni a eso, ¿no? No sé cómo andarán los datos exactos ahora, pero andará entre el 1 y 2%, algo así, ¿sí? O sea, las mujeres que han tenido más de un aborto son poquísimas, ¿sí? Y en parte esto se debe a que aprendieron y salieron del servicio de ILE con un método de planificación familiar, ¿sí? Y también aprendimos que, que la ciudad no se convirtió en el paraíso del aborto. Es muy bajo el número de gente, de mujeres, que fueron a la Ciudad de México a tener un aborto. Básicamente, la gran mayoría eran mujeres de la Ciudad de México o del estado o de los estados circunvecinos, de Morelos o del Estado de México. ¿Sí? Eh, Afortunadamente ahora también lo que vimos es que antes de la decisión de la Suprema Corte, ya otros estados habían empezado a despenalizar. ¿Sí? El estado de Veracruz y el estado de Hidalgo, el estado de Oaxaca también. ¿Sí? Eh, y entonces vamos a ver que hay cada vez más clínicas, eh,
de aborto y va a empezar a haber más información, más acceso a anticoncepción. Y lo que vamos a ver es que incluso si llega a subir un poco el número de abortos en México, vamos a ver una tendencia a la baja. ¿Sí? Eh, entonces se van a realizar cada vez menos abortos. ¿Sí? Y los abortos van a suceder cada vez más temprano en el embarazo. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se ha visto en muchos otros países. En Europa, cuando se despenalizó el aborto en Italia o en Holanda o en Suecia, esto es lo que se vio. ¿Sí? De que en un primer momento subió el número de abortos y luego ha habido una tendencia a la baja. ¿Sí? Entonces, es uno de los efectos positivos que tiene la despenalización. Ya como cierre, Doc, ¿cuál sería como quizá el mensaje que le pudiera dar a los filósofos que nos pudiera dar para involucrarnos en los problemas de los que manejábamos, ¿no? Al principio, en esta apatía filosófica de no querer involucrarse en los problemas sociales? Como cuál sería este jalón de orejas quizá de, hey, despierten y intégrense en los problemas, intégrense en las discusiones y ayuden a argumentar. A ver, yo no sé si todos eh, deberíamos de hacer esto, ¿no? Yo entiendo que hay gente que está muy interesada en cuestiones acerca de, no sé, la filosofía, la historia de la filosofía antigua o cuestiones de metafísica que no necesariamente tienen que ver con cuestiones sociales. Y no todo el mundo tiene que involucrarse y entrar a discutir estos temas, ¿no? En mi caso, yo lo sentí como que era parte de mi deber, de mi compromiso con la sociedad. ¿Sí? Como parte de una universidad pública pagada por la sociedad, algo tenemos que devolverle a la sociedad. Eh, Creo que en general nuestro primer compromiso es que si estamos en este asunto de hacer filosofía, hagamos la filosofía del mejor modo posible, del modo más riguroso. Eh, Ese es nuestro primer compromiso. Para eso nos quiere la sociedad. ¿Sí? Pero creo que también tenemos una responsabilidad social de otro tipo, en el sentido de entrar a discutir estos otros temas, sobre todo a quienes nos toca más de cerca. ¿No? Yo soy un profesor de ética en la Facultad de Filosofía y estos son asuntos éticos, entonces creo que puedo decir algo. ¿Sí? No sé si estoy capacitado para decir algo acerca de todos los otros muchos temas morales que están presentes en la sociedad. Es imposible, ¿no? Si me pides que diga algo acerca de, no sé, cuestiones éticas en torno a la migración, eh, no sé si puedo decir algo bien dicho, ¿no? Y, y creo que para eso hay especialistas en los distintos temas, ¿sí? Pero sería deseable que quienes están formando como filósofos, quienes están en la licenciatura en filosofía, vieran que hay otras opciones, ¿sí? Vieran que hay este campo de la bioética y tal vez quienes lo cultivamos deberíamos de ser más activos dando cursos sobre estos temas en las facultades de filosofía en el país, ¿sí? Porque lo que yo estoy viendo es que podemos contribuir mucho como filósofos a todas estas discusiones y lo que veo es que cuando se solicitan bioeticistas en comisiones de bioética, en los distintos ámbitos eh, de consultoría, etcétera, lo menos que llegan son filósofos. ¿Eh? Yo veo que hay gente de otras áreas, no sé, de áreas científicas o de áreas médicas o de veterinaria o de derecho o de otras disciplinas que están ocupando esos puestos, ¿sí?
y está muy bien, pueden contribuir desde su área de expertise. Pero ¿por qué no también hay filósofos que pueden contribuir a esto? ¿Por qué no también eh, hay gente que sabe que está capacitada, que tiene el conocimiento de las teorías éticas y de la argumentación, etcétera? Y creo que sería un área laboral muy importante para los filósofos y parece no importarle mucho a la gente. Creo que en algo estamos fallando quienes formamos a las nuevas generaciones de filósofos. ¿Sí? Eh, entonces, deberíamos de replantearnos ese asunto. Pues muchísimas gracias, Doc, y esto sin duda es una puerta de entrada a este replanteamiento, ¿no? Acercar estos temas que igual a veces la bioética es como, la filosofía quizá no la inmiscuye tanto la sociedad, pero qué bueno que pueda haber personas que aportan y que con libros o con artículos puedan dar esta visión diferente. Así que muchísimas gracias por este espacio, estos minutos con usted, que ha sido muy enriquecedor y pues creo que incluso, bueno, también le sumo un poquito a que estamos con esta ola de la Suprema Corte que acaba de salir y que es un tema que sin duda puede ser muy apasionante para entender un poco la concepción y que trae una historia, o sea, no es algo que simplemente salió y ya, sino que viene ahora sí que cocinándose desde hace tiempo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer, un honor que me hayan invitado a este programa. ¿Sí? Y pues gracias a ti y a quienes nos han estado escuchando.